Vamos a ver ahora un ejemplo donde se apliquen estos conceptos para realizar un cómputo un poco más interesante. Para ello vamos a jugar con números. La interfaz, la API de Java ya incluye objetos donde se pueden guardar adentro tipos primitivos. Recordemos que los tipos primitivos en Java se manejan un poco diferente a todas las clases. En particular, si nosotros queremos pasar un object, pues básicamente podemos pasar cualquier cosa excepto un tipo primitivo. Entonces, si en algún momento necesitamos tratar a los números como objetos, pues lo que tenemos que hacer es crear objetos que tengan adentro un atributo con el tipo primitivo. En el caso de Java, pues serían integer, double, float, pero con mayúsculas. Entonces, a estos se les llaman wrappers y literalmente solo son objetos que tienen adentro un tipo primitivo. Pero los que vienen en Java no incluyen métodos. Es decir, en principio no se pueden sumar integers. Lo que se suman son ints. Entonces se nos ocurre hacer este ejemplo donde vamos a inventar nosotros nuestra propia clases de números y vamos a dejar que se suman, restan, multiplican, dividan y todo lo que deban hacer los números. Bien, así se ve nuestro diseño. Entonces aquí está el diagrama UML. Este programa está creado con fines educativos, de hecho no están programados absolutamente todos los métodos. Si lo estuviera en este diagrama tendría muchos más elementos, pero se representa la idea general. Bien, entonces, lo que tenemos a la cabeza de todo es la clase número. Esta, obvio, implícitamente extiende a object, pero como eso lo hace todo el mundo, no lo vamos a tener que ilustrar aquí. Y lo que sabemos acerca de los números es que se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir y que van a tener una representación binaria en términos de bits, ceros y unos. Porque pues al final de cuentas, aunque sean conceptos matemáticos, a la hora de meterlos en la computadora tenemos que almacenarlos de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer con este método es pedir la representación binaria de cada uno de ellos, cómo quedaron guardados en términos de bits. Y esto es común a todos los números. Ahora, matemáticamente vamos a pensar que existen dos grandes familias de números: los números complejos y los números reales. Y esto seguramente lo estarán viendo ustedes ahora en cursos como matemáticas aplicadas, cálculo o álgebra. Álgebra más bien. Bien, ahora, ¿qué podemos decir acerca de un número real? Bueno, los números reales tienen exactamente estas mismas operaciones: se suman, se restan, se multiplican y se dividen. No estoy cambiando aquí ahorita el método de representación binaria porque se va a ver exactamente igual. Observen de todos modos que tanto número como real están marcadas con itálicas y con negritas. Esto quiere decir que se trata de clases abstractas. Yo no puedo crear un objeto de tipo real si no sé aún cómo lo voy a representar. Entonces real lo voy a poder, puedo tener dos tipos de reales: los enteros y los dobles. Sí, aquí se lo puse en español, entonces no es doble, es doble. ¿Qué más tiene aquí de curioso? Por ejemplo, la clase original siempre me dice que cuando al número le sume otro número, pues va a devolver un número. Bastante lógico. Pero acá tengo una regla al estilo de las matemáticas de Java. Resulta que si a real le sumo un número, lo que voy a devolver es un número real. Piensen, por ejemplo, que en Java, si suman 3 más 3.5, lo que les va a devolver es 6. Algunos se preguntarán por qué si 3 más 3.5 no son 6. Bueno, porque el criterio que sigue Java es que si este de aquí es un int, para poderlo sumar, a este le va a truncar el punto 5 para poder convertirlo en otro int, y el resultado final va a ser un int. Pero si ustedes lo hacen al revés y suman 3.5 más 3, el resultado final va a ser un 6.5, porque este que está acá es un double, este que está acá es un int, y decide que sea un double, le suman un int, lo que van a obtener va a ser un double. Entonces primero toma este, lo convierte en un double y después hace la suma.
Bien, este criterio que utiliza Java es el mismo que vamos a utilizar en este ejemplo. Entonces, si a un número real le sumamos un número, lo que vamos a devolver va a ser un real, independientemente del número que le hayamos pasado. Y aquí viene una característica muy interesante. Observen cuál es la firma de este método. El nombre es suma y el tipo del parámetro es número. ¿Qué está pasando con este? El nombre es suma, el tipo del parámetro es número. No importa entonces qué hicimos con este de acá, el tipo de regreso. Oficialmente, este método que está aquí sobrescribe al método que está acá porque tiene la misma firma. Haber hecho el cambio en el tipo de regreso nos va a dar una ventaja. Si nosotros declaramos una variable de tipo real y luego hacemos operaciones acá, automáticamente vamos a saber que lo que se va a devolver de esto va a ser de tipo real. Mientras que si utilizamos una variable de tipo número, si utilizamos alguno de los métodos, solamente vamos a saber que la respuesta fue un número, pero no vamos a saber, por ejemplo, si es real o si es complejo. Y si queremos averiguarlo, pues vamos a tener que utilizar algunos trucos. Bien, entonces vemos el otro de los dos casos que tenemos de reales. Tendríamos enteros, tendríamos dobles. La diferencia entre estos dos es que el entero lo vamos a representar como un tipo primitivo int. Los dobles los vamos a representar como un tipo primitivo double. Entonces, vamos a tener que implementar los 4 métodos que están indicados aquí, porque de otra manera estas clases no se podrían instanciar tampoco, tendrían que ser abstractas. Pero ¿dónde los implementamos? Y eso es muy interesante en esta lista que tenemos acá abajo. Aquí tenemos un método suma que recibe como parámetro un número. El método que tiene la misma firma es este. Y también se grafica aquí con itálicas para indicar el hecho de que este método está sobrescribiendo al que está acá arriba. Después tenemos resta número, multiplica número, divide y ya está. Bueno, ¿qué son entonces estas otras dos versiones? Tengo 3 métodos que se llaman suma, pero uno recibe un número, otro recibe un doble, otro recibe un entero, y todos ellos devuelven enteros. ¿Por qué tengo 3? Bueno, recuerden el otro término que habíamos visto, que es la sobrecarga. Yo puedo tener varios métodos que se llamen suma, siempre y cuando los tipos de sus parámetros sean distintos. ¿Para qué me va a servir 3? Bueno, cuando me manden pedir que le sume un número a un entero, lo primero que voy a tener que averiguar es qué tipo de número es, para saber ahora sí, a nivel implementación, cómo le voy a hacer para realizar esa suma. No es lo mismo sumarle un entero a un doble que un doble a un entero. O si de pronto me piden que le sume un complejo, se puede inclusive sumarle a un complejo a un entero, de acuerdo con la regla que pusimos ahí. Le voy a mochar la parte imaginaria o me voy a quejar de que eso no se puede. De alguna manera necesito saber qué tipo de número es. Por el contrario, estos otros dos métodos que reciben doble y entero sí saben exactamente qué tipo de número es y por consiguiente saben cómo programar directamente lo que se va a hacer. Entonces este método que está aquí en realidad va a terminar mandando llamar a los otros dos. Entonces, por eso tengo varias versiones. Entonces en principio resta también debería de tener ahí un par de restas. Multiplica ya tiene un par de multiplicaciones y lo mismo va a pasar con las divisiones. Observen también otra vez que aunque este y este tienen la misma firma, el tipo de regreso es distinto. Y eso es porque ahora si tengo una variable de tipo entero y mando llamar una suma, automáticamente voy a saber que el resultado es de tipo entero, mientras que aquí tengo una ambigüedad. Sé que me devolvieron un real, pero no sé si me devolvieron un entero o si me devolvieron un doble. Muy bien. ¿Qué puedo
podemos decir ahora de la clase complejo? Bueno, este tiene atributos distintos. Aquí vamos a necesitar una parte real y una parte imaginaria, pero lo que sabemos acerca de los complejos es que ambas partes pues deben ser de tipo real. Entonces, de hecho, este tipo ya está utilizando a la clase real, está compuesta de las dos. Entonces, estas partes, de hecho, o podrían ser enteros o podrían ser dobles, dependiendo de si quiero poner 2 más 5i o si quiero poner 2.1 menos 4i. Este sería un doble. Este de aquí sería un entero. Y cualquiera de las dos cosas son válidas para un número complejo. Entonces tenemos otra vez que tiene la obligación de implementar todos los métodos que venían en la clase abstracta número, pero su implementación va a ser un tanto más compleja, precisamente. ¿Qué otras cosas tenemos también dentro de este diseño? Bueno, en particular sabemos que los reales sí podemos decir que un real es menor o mayor que otro. Podemos decir que 5.3 es menor que 8. Pero, por ejemplo, no podemos decir si un complejo es mayor o menor que un real. Lo que sabemos acerca de los reales es que existen sobre una recta y por consiguiente pueden tener una relación de orden. Pero ¿cómo funcionan los complejos? Los complejos en realidad están en un plano de 2 dimensiones, o al menos se les puede representar aquí. Aquí van a tener la parte imaginaria y aquí van a tener la parte real. Si yo hablo de un número como 5i, vamos a ponerle 3 más 5i, el 3 está aquí y el 5 estaría sobre el eje de los imaginarios. Entonces al número lo representaríamos aquí como una especie de vector. Y bueno, creo que de aquí se ve claramente que si yo tengo un vector acá o un vector acá, pues realmente no puedo definir si un número va a ser menor que otro, ¿no? Aquí digamos un menos 1 más i. Pues aquí menor que, mayor que, pues esto no aplica. Entonces, por ejemplo, los complejos no pueden implementar una interfaz que me diga quién es mayor o quién es menor, porque estos números no cumplen con ese tipo de características. Sin embargo, los reales sí pueden. Entonces también tenemos aquí un ejemplo de cómo podemos querer implementar una interfaz en alguna parte de la jerarquía. Otras cosas interesantes que tenemos por aquí, vamos a tener aquí un mensaje que yo me estoy mandando precisamente porque bueno, puedo intentar sumar enteros con enteros, enteros con dobles, pero no puedo sumar enteros con complejos. Entonces si yo intento sumarle un complejo a un entero y entonces esta parte queda bailando, voy a lanzar una excepción que se va a llamar conversión no soportada exception. Hasta ahorita casi siempre hemos mandado a las que ya están en el API de Java. Bueno, ahora ya sabemos cómo podemos crear nuestras propias excepciones. Simple y sencillamente tenemos que heredar de cualquier excepción que ya esté implementada en Java. Veremos más adelante un poco más de detalles acerca de cuál nos conviene heredar, pero esto me permite ya definir mis propios mensajes. Otra característica que vamos a tener en este diseño es la aparición de un patrón de diseño. En este caso es la clase fábrica de números. La clase fábrica de números obtiene únicamente un par de métodos estáticos. O sea, de hecho no voy a hacer objetos de tipo fábrica de números, pero lo que hacen estos objetos estáticos es analizar información que se les está pasando. En este caso se les está pasando una cadena de texto que escribió mi usuario, por ejemplo 3 más 5i, y a partir de analizar lo que está en esta cadena va a mandar decidir qué tipo de número es el que quiere crear, si quiere crear un complejo, un entero o un doble. Entonces observen que este método analiza, recibe una cadena, devuelve un número y mi aplicación, uso números, lo único que necesita saber es que le regresaron un número y que los números se suman, restan, multiplican, dividen y tienen representación binaria. Y a partir de ahora este programa no necesita saber exactamente cómo es que lo hace cada número, solamente necesita saber que lo hace, solamente necesita saber que la fábrica de números le va a devolver un número. Y bueno, este también es un auxiliar para completar este análisis. Tenemos también el uso de un enum.
En la interfaz uso números precisamente para ir listando qué comandos están disponibles, poder revisar qué código vamos a ejecutar, etcétera, etcétera. Y este es básicamente el diseño del ejemplo que vamos a ver en el siguiente video. Ahora lo que nos falta es ver el código. Si quieren revisar más detalles acerca de estos temas, les recomiendo definitivamente el lugar para revisarlos es la documentación oficial de Oracle. Ahí están los diseñadores de Java. Vayan a la fuente. Aquí les van a hablar de cómo funcionan los enums, cómo funcionan las interfaces y la herencia. Siempre antes de consultar cualquier blog, cualquier tipo de tutoriales o lo que ustedes quieran, vayan a la documentación oficial. En internet está circulando, bueno, casi cualquier persona entra y escribe su tutorial y a veces hasta se propagan malas prácticas o malas interpretaciones. Entonces, antes de recurrir a otros recursos, les recomiendo vayan a la fuente. Cuando ya estén seguros de lo que hay aquí, entonces tendrán un mejor criterio para utilizar otros materiales. Pero chequen mejor primero estas ligas. Y eso es todo en esta sección.